trabajador. Los dejamos con esa sesión. Señores congresistas, entonces vamos a pasar al siguiente tema. Y como tal tenemos pues en agenda el informe del señor Juan José Martínez Ortiz, presidente ejecutivo de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, de Servir, sobre el sistema administrativo de gestión de recursos humanos en el sector público frente a este estado de emergencia y aislamiento social obligatorio como consecuencia del COVID-19, así como en los decretos de urgencia 038-2019, 014 y 016-2020. Recordarles que el procedimiento para el caso del presente invitado es el mismo señalado anteriormente, en el cual se va a solicitar a la Secretaría Técnica, por favor, señora Rosana, realice y autorice el ingreso del invitado a la plataforma, si es que se encuentra presente ya, tal vez pueda hacer referencia, señora Rosana. Señor presidente, el invitado ya se encuentra en la plataforma. Nada, estoy con cámara. Muy bien, señora Rosana, muchas gracias. Entonces, saludamos la presencia del señor Juan José Martínez Ortiz, presidente ejecutivo de la Autoridad Nacional de Servicio Civil Servir, para tratar justamente estos temas antes mencionados, a quien se le va a ceder el uso de la palabra. Señor José Martínez. Sí, señores congresistas, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. En primer lugar, agradecerles por haber reprogramado mi sesión que estaba prevista para el día martes. Como les informamos, prácticamente último momento, tuve un inconveniente familiar de un familiar cercano de salud y agradezco mucho que me puedan dar esta oportunidad de dirigirme a ustedes ahora en esta sesión. Me encuentro acompañado de las señoras Magali Mesa y Mariana Ballén, que son gerentes de la Autoridad Nacional del Servicio Civil. Son parte del equipo de técnicos que integramos a la Autoridad Nacional del Servicio Civil. Quiero saludar además la oportunidad porque es importante para nosotros, como entidades técnicas y como órgano rector del sistema de recursos humanos, poder informar y rendir cuentas al Congreso de las acciones que se han tomado, no solamente a raíz de la pandemia, sino otras acciones que hemos estado desarrollando, como por ejemplo la acción de los decretos de urgencia 014 y 016, que tienen por objeto ordenar y mejorar el funcionamiento de los recursos humanos en el sector público. Tengo una presentación y con su venia quisiera poder proyectarla. Claro que sí, adelante, señor Martínez. Muchas gracias. Voy a compartir la pantalla, me parece. Muy bien, ¿me puede confirmar por favor si se ve lo que estoy en este momento en la pantalla? Claro que sí, medidas sobre negociación. Perfecto, exacto. Muchas gracias. Bueno, un primer punto que es importante tener en cuenta es que en el sector público, y eso lamentablemente muchas veces no se toma en cuenta, es que en el sector público tenemos tres intereses en juego siempre en las relaciones. Señor Martínez, sí. Disculpe usted que lo interrumpa, discúlpeme. Por favor, ¿podría compartir con la Secretaría Técnica para poder también compartirlo aquí en la plataforma, la diapositiva que usted va a hacer mención? Por favor. Perfecto. Lo estamos emitiendo en este momento. Adelante, sí. Por favor. Muchas gracias. Les estaba señalando que cuando se regula el tema de recursos humanos en el sector público, a diferencia de lo que existe en el sector privado, donde uno claramente tiene dos intereses en juego, que es el interés del empleador con el interés de los trabajadores o de las organizaciones sindicales, en el sector público hay que tener en cuenta que el sector público y las organizaciones del Estado no existen per se y no existen para beneficio de las autoridades o de los servidores. El Estado, las entidades públicas, las organizaciones estatales existen para beneficiar a la ciudadanía, para darles mejores servicios, para darle mejor regulación. Eso hay que tenerlo presente siempre porque en esa regulación o en la regulación que hagamos de las relaciones laborales dentro del sector público hay que considerar esos tres intereses. El interés de los trabajadores o de los servidores, el interés de las entidades públicas como empleadores, como organizaciones que son las que tienen que funcionar, y el interés de la ciudadanía. Y muchas veces obviamos este último aspecto o este último grupo, porque no necesariamente son los que se manifiestan o no necesariamente son los que señalan o participan en las negociaciones o en las discusiones que normalmente se realizan de manera bilateral. Quiero hacer una breve referencia a cuántos servidores somos en el sector público. Ustedes pueden ver ahí en el cuadro, este cuadro señala la evolución del número de servidores desde el año 2004 hasta los fines del 2019, cerrado el 2019.
Y pueden ver cómo los servidores públicos hemos crecido en el sector estatal. Hemos pasado de ser más de 1 millón a ser más de 1.400.000. A partir del año 2012 ya superamos el número de 1.400.000. ¿Cuánto cuesta y cuál es el impacto en el presupuesto público de los servidores en cuanto a remuneraciones? En este cuadro estamos señalando quiénes son los servidores bajo el régimen 276, 728, CAS y carreras especiales. Y miren también cómo es la evolución en los últimos 5 años, desde 2013 al 2018, cómo los montos que se invierten en el presupuesto público para el pago de conceptos remunerativos ha ido creciendo, en donde estamos llegando con cierre 2018 a 52.000 millones de soles, que equivale aproximadamente al 33%, a la tercera parte del presupuesto público. Esto es importante porque cada decisión que se tome, como decíamos, tiene que tener en contexto y tiene que tomar en cuenta cómo hacemos, porque nuestra finalidad última como servidores, de cualquier nivel, sea que estemos hablando de altas autoridades hasta el último servidor de cualquier organización estatal, es cómo hacemos para mejorar la regulación, los servicios y las acciones que le tenemos que dar al ciudadano. Ese es, desde la Autoridad Nacional de Servicio Civil, esa es nuestra motivación y nuestra guía principal. Ver cómo las entidades mejoren en su funcionamiento, cómo tener una regulación laboral adecuada, pensando en el ciudadano, poniendo al ciudadano delante de todo, porque a ellos nos debemos y a ellos tenemos que servir. Ahora, entrando al tema específico de la cuarentena y del contexto de la pandemia que estamos viviendo. Desde el comienzo de la pandemia, se tomaron una serie de medidas que buscaron desde el origen proteger a los servidores públicos. Por esa razón, hoy día ustedes en el sector público tienen a los servidores en 3 condiciones. Tienen un primer grupo de servidores que están en licencia con goce de haber compensable. O sea, son personas que durante este tiempo no han estado trabajando. En el sector público no se ha aplicado el modelo de suspensión perfecta como se ha permitido en el sector privado. En el sector público no tenemos servidores bajo el esquema de suspensión perfecta, tenemos el esquema de licencia con goce de haber. Tenemos servidores que sí han mantenido su trabajo presencial porque son esenciales y eran necesarios justamente para atender, para enfrentar la pandemia y para servir a los ciudadanos. Y tenemos una modalidad que se ha creado ad hoc, se ha creado de manera expresa para este sistema, que es lo que se conoce como trabajo remoto, que es la situación en la cual un servidor ya no asiste a trabajar a su centro de labores, no asiste presencialmente o físicamente, sino que trabaja desde su hogar. Entonces, y hemos dictado normas para eso, hemos permitido que la compensación de horas bajo licencia se amplíe hasta el próximo año, hasta el 31 de diciembre del 2021. Se han dictado mecanismos por los cuales un servidor podría prestar servicios a otra entidad, por ejemplo, para permitir justamente que pueda tener trabajo remoto y realizar sus actividades. Se han dictado normas sobre seguridad y salud en el trabajo. Hemos capacitado a muchísimas personas en el sector público. Ustedes pueden ver ahí la cantidad de personas que hemos podido capacitar de manera remota, utilizando tecnología, utilizando redes sociales, utilizando las plataformas con las que hoy día se disponen. Hemos atendido consultas. Nosotros somos el único sistema en donde atendemos consultas de tipo legal, de tipo técnico, de los ciudadanos, de los servidores y de las propias entidades, porque lo que queremos es que la ciudadanía, los servidores y las propias entidades conozcan bien cuáles son sus obligaciones, cuál es el alcance de las normas establecidas, y además hemos realizado acciones de supervisión. Se ha señalado, y creo que no se conoce probablemente por parte de algunas personas que han participado antes, donde se dice que no hay supervisión del trabajo en el sector público. Servir es el ente supervisor del cumplimiento de las reglas de recursos humanos en el sector público, y en el contexto de la pandemia, el contexto del COVID-19, hemos, incidido particularmente en la protección de los trabajadores, en estas acciones que justamente tienen que ver con que puedan trabajar en condiciones adecuadas de seguridad. Y hemos reiterado ustedes pueden visitar nuestra página web, nuestras redes sociales, las actividades de capacitación que hemos promovido, y en todas ellas promovemos el trabajo, por ejemplo, el trabajo remoto, que es una forma de trabajo seguro. Y si tienen que las personas ir a trabajar presencialmente, el uso de EPPs, el uso de medidas de seguridad y seguir todas las reglas de seguridad sanitaria que el Ministerio de Salud ha establecido. Y nos estamos encargando de supervisar ese tipo de situaciones.
y tenemos canales de denuncia o de consulta que cualquier ciudadano y cualquier trabajador las puede utilizar. Ahora, el segundo punto por el cual hemos sido convocados es respecto a la negociación colectiva en el sector público. Y el tema es complejo, es harto complejo, y es un tema además que tiene historia, tiene mucha historia. Acá hay que tomar en cuenta y hay que señalar que la Constitución vigente, la Constitución de los derechos colectivos de los trabajadores de manera distinta. Aún lo ha regulado una parte para el sector privado y en otra parte para el sector público. Pero curiosamente, la regulación de la Constitución actual sobre derechos colectivos de los trabajadores del sector privado y del sector público es exactamente igual a lo que decía la Constitución anterior, la Constitución de 1979. Lo que ha sucedido en el tiempo, es que en un determinado momento, hace 2015 y principios de 2016, el Tribunal Constitucional dijo expresamente, interpretó que el derecho de negociación colectiva era un derecho constitucional, en el sector público, era un derecho constitucional, y en consecuencia era un derecho que no se podía restringir de manera absoluta y permanente. Y aquí reitero y subrayo estas palabras, de manera absoluta y permanente. El Tribunal Constitucional en ese momento dijo que este derecho es un derecho de configuración legal. Y ahí les rogaría que también se hagan consultas con constitucionalistas para definir o para que se explique qué significa un derecho de configuración legal. Un derecho de configuración legal, un derecho constitucional de configuración legal, es un derecho que necesita estar regulado por una norma con rango de ley para poder ejercerse. Entonces, eso dijo el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, además, dio una serie de parámetros por los cuales una norma con rango de ley tiene que cumplir para ser válida en términos constitucionales. Y dijo, por ejemplo, que sí eran válidos establecer niveles de negociación, que sí era válido la intervención de la autoridad financiera, que sí era válido establecer una banda de negociación, que sí era válido establecer plazos, y que al contrario era obligatorio que el proceso de negociación colectiva se engarzara y se enganchara con el proceso presupuestario. Cosa similar dice la organización, la OIT, el Comité de Libertad Sindical. Es más, nosotros podemos dar información sobre eso. El Comité de Libertad Sindical ha visto un caso específico de Perú, el caso de SUNAT, en donde hubo un reclamo de organizaciones sindicales, en donde se señaló que se estaba restringiendo el derecho de negociación colectiva porque hay una ley especial para SUNAT, la ley de organización de SUNAT, en donde se estableció un porcentaje para poder negociar. Y la OIT dijo que eso era perfectamente válido, que el Estado, que en el sector público la negociación colectiva es diferente y es particular y puede tener cuestiones particulares o situaciones especiales de regulación porque estamos hablando de sector público, porque estamos hablando de servicios públicos, de afectación a la ciudadanía y porque se tiene que respetar el presupuesto. Es pertinente señalar también que el decreto de urgencia 014, en donde hemos regulado el tema de negociación colectiva, está en este momento, hay acciones de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional y sería muy interesante y pertinente conocer en algún momento o prontamente la opinión del Tribunal Constitucional. ¿Qué ha pasado con la negociación colectiva en la práctica? La negociación colectiva en la práctica se ha estado ejerciendo pero con un marco legal que en primer lugar no ha estado claro. Entonces tenemos un marco legal precario respecto a las negociaciones colectivas que se han estado dando. Es cierto que durante años se ha permitido negociación colectiva limitada en algunos sectores y en algunas áreas. Hoy en día, estamos en uno de los cuadros que les habíamos presentado, habíamos visto que tenemos 1.400.000 servidores en el sector público. De esos, solamente menos del 10% tienen negociación colectiva. Y históricamente tienen negociación colectiva aquellas entidades que económicamente están en una situación mejor, los que tienen recursos directamente recaudados o llamados también recursos propios, los que tienen régimen laboral privado. Ha habido también, no hay cultura de negociación y se quiere negociar todos los años. Se han estado estableciendo además de manera desordenada, como vamos a ver a continuación, incrementos remunerativos de todo tipo. En el caso de la afiliación sindical, como ustedes pueden ver en este cuadro, lo que se presenta aquí es que en el sector público existe una tasa de afiliación sindical de aproximadamente el 16% de los servidores. Pero a pesar de eso, menos del 10% tienen negociación colectiva o tienen la posibilidad en la práctica de ejercer la negociación colectiva.
Otro problema que hemos encontrado y en el cual Servir está muy dedicado es generar transparencia en la información vinculada a negociación colectiva. Hemos encontrado convenios colectivos y hemos encontrado laudos arbitrales que no han estado publicados por el Ministerio de Trabajo y que las entidades han sido resistentes y las organizaciones sindicales han sido resistentes en proporcionar la información. Nosotros acabamos de publicar en nuestra página web, y los invito a que revisen la información, hemos publicado, porque es un derecho de la ciudadanía a transparencia y conocer las demandas de las organizaciones sindicales, hemos publicado en nuestra página web todos los pliegos presentados, que ahora se deben presentar a Servir de acuerdo a esta norma, y hemos hecho y vamos a publicar todos los laudos que se hayan dado en los últimos 10 años. Los tenemos ya, los estamos procesando y hemos elaborado una base de datos que también está en la página web de la Autoridad Nacional de Servicio Civil, donde ustedes y en general cualquier persona, cualquier ciudadano podrá revisar qué entidades han tenido negociación colectiva, qué entidades han tenido laudos, quiénes han sido los árbitros, porque inclusive hemos registrado el nombre de los árbitros, y podrán ver ahí, extraer datos y formar su propia opinión de lo que ha estado pasando. ¿Qué se muestra entonces en función a esta información? Se muestra que en esta información se han estado otorgando diversos beneficios de tipo económico. Y lo que se ve además en el tiempo es que muchos de estos beneficios económicos han sido otorgados por laudos arbitrales. Y acá ha habido un problema grave porque hemos encontrado muchísimos casos de entidades que sin tener, digamos, justificación económica o espacio económico para otorgar beneficios, vía laudos arbitrales, han conseguido ese tipo de beneficios, rompiendo con el presupuesto de las entidades y generando en el fondo, en muchos casos, me remito, por ejemplo, a lo que está sucediendo en muchas municipalidades, generando derechos, pero que no son en la práctica incobrables, porque estamos hablando de municipalidades que no tienen recursos para pagar esas obligaciones. Hay ya estudios hechos por el sector en el sector público, donde hemos encontrado, hechos por el Ministerio de Economía y Finanzas, donde se ha encontrado que hay muchas municipalidades que están en situación de falencia económica, por problemas de gestión, por problemas de recaudación, por diversos problemas que se podría hacer objeto de estudio y de discusión también ante el Congreso. Pero en esos casos se sigue dando negociación colectiva, afectando la liquidez, afectando la viabilidad económica de las entidades, frente y generando además derechos que, como decimos, son derechos, pero que en la práctica, porque las entidades no tienen recursos, no los van a poder honrar o no los van a poder pagar. Nosotros, como decíamos, hemos revisado los laudos arbitrales de un conjunto de 239 laudos arbitrales entre el año 2007 y 2020, y esa es la información que está publicada en nuestra página web. Y en este cuadro se muestran los beneficios que hay. En estos laudos se otorgan 1.310 beneficios de tipo diferente, de diferente naturaleza. Pero curiosamente, si miran el cuadro de la derecha, solo 74 se refieren a temas no económicos. Todos los demás son beneficios de tipo económico. Tienen que ver con remuneraciones, cierre de pliego, pago de alimentos, pago de escolaridad, fiestas patrias y vacaciones, movilidad, aniversario. No había una designación directa de Servir, sino es que simplemente se ha recurrido a este tema del sorteo. Luego, eso por parte del 014. Como decíamos, consideramos que la norma es absolutamente constitucional. Ante cualquier cuestionamiento ante la OIT estamos seguros que lo pasaríamos de manera sin problemas. De hecho, hemos conversado y hemos expuesto ante la OIT, a la oficina de OIT acá en Lima, sobre el alcance de este decreto de urgencia. La otra norma importante que se ha dictado es el decreto de urgencia 016. Es el decreto de urgencia 016. ¿Cuál ha sido el problema en esta norma? Mis colegas de las organizaciones sindicales que nos han precedido han manifestado efectivamente que se han regulado diversos temas, como nombramientos, como ordenamiento de diversos aspectos que además se plantearon a pedido de ellos. Estas normas han sido conversadas en la mesa de empleo público que se maneja a nivel de la PCM y agradezco además también por la participación que ellos han tenido. El problema hay un problema en donde se cuestiona una parte de este decreto de urgencia del 016, que son los artículos 3 y 4, que es el referido a las reposiciones judiciales. Ahí la situación específicamente es que el problema se ha originado a nivel del Poder Judicial, porque el Poder Judicial ha estado incumpliendo de manera sistemática resoluciones del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, en un precedente vinculante además, que es, como su nombre indica, es obligatorio,
establecía las condiciones por las cuales una persona podría ser reincorporada en el sector público en una plaza permanente. Lo que ha sucedido es que el Poder Judicial lo ha venido incumpliendo. Aunque también debo reconocer que existen sentencias de la Corte Suprema que últimamente han retomado la posición del Tribunal Constitucional y están respetando la posición del Tribunal Constitucional. Acá el punto es clave porque ha estado sucediendo y, por ejemplo, esta norma afecta positivamente a gobiernos regionales y gobiernos locales que han tenido decenas o centenas de reposiciones judiciales cuando las organizaciones, cuando esas entidades no tienen ni cómo colocar esas personas porque no están en sus cuadros de asignación de personal y mucho menos tienen los recursos para emplear a esas personas. Eso claramente afecta la organización, la gestión y por lo tanto el servicio a los ciudadanos. Cito casos de gobiernos regionales y cito casos de gobiernos locales. Ese es el objetivo de este decreto de urgencia. En el decreto de urgencia 016, en los artículos 3 y 4, no se ha hecho más que ordenar y repetir lo que el Tribunal Constitucional ya viene diciendo. De hecho, nosotros vamos a presentar ante vuestra comisión resoluciones del Tribunal Constitucional del año pasado, 2019, e inclusive del año 2020, donde se ratifica estos criterios, que son los criterios que hemos repetido en el decreto de urgencia 016. Eso es lo que tengo por informar y quedo a su disposición para cualquier consulta, con mucho gusto. Muchas gracias, señor José Martínez. Haremos el informe del presidente ejecutivo de Servir. De igual manera, así como se ha venido, quisiéramos la intervención de los congresistas que quieren pedir el uso de la palabra y que lo puedan solicitar mediante el chat, por favor, señores congresistas. Pueden hacer el uso de la palabra, señores congresistas, solicitándolo mediante el chat. Congresista Carlos Almeridi, tiene el uso de la palabra, congresista. José, gracias, presidente. Quiero saludar al señor Juan José Martínez Ortiz, a la señorita Barreto, bueno, y un poco para señalar algunas cosas puntuales, presidente, que es importante saber, porque quienes estamos vinculados en el tema de trabajo del sector estatal y quienes hemos participado, conocemos en realidad cuál es el meollo, el punto central, el punto álgido de este problema que tenemos en el país. Si bien es cierto que los decretos de urgencia que el Congreso va a tener que calificar, como es el procedimiento habitual por el interregno parlamentario, sabemos de que es el decreto supremo 014 y el 016 que están planteando los sectores sindicatos estatales para su derogatoria. Pero también entendemos que la ley Servir fue bajo el gobierno del señor Humala, que efectivamente es un ideal, y un ideal lo digo porque es una de las mejores cosas, en mi opinión, que se pudo hacer para lograr que la ley de la carrera pública de los trabajadores del Estado pueda ser uniforme, pueda ser meritocrática. En ese sentido, yo tengo la seguridad y la convicción de que esto debería ser respaldado, es decir, Servir debería ser el ente que sea respaldado para tener a futuro, desaparecer ya con esas 4 legislaciones que tenemos en los sectores estatales, tal como lo dijo uno de los invitados de los sindicatos estatales, ¿no? El decreto legislativo 728, el decreto legislativo 276, la ley del CAS 1057 y también la ley Servir. Creo que decía, presidente, que uno de los puntos centrales que tenemos que nosotros que compulsar y reflexionar es en el tema del enganche presupuestario, que es un tema fundamental. Que es un derecho constitucional, lo tengo claro como abogado, como ex ministro de Trabajo, donde he podido también aprender mucho más de lo que se puede saber en materia laboral. Y creo que el tema es el enganche presupuestario, es decir, el presupuesto general de la República.
porque partimos de dos ideas. Hay un tema de derechos laborales y otro de derechos remunerativos, para ser un poco más específico. Creo que en cuanto a los derechos laborales, tienen que estar todos los derechos de los trabajadores pues señalados, tanto en el régimen privado como en el sector público. El problema existe en el tema remunerativo, y en ese sentido yo solamente voy a plantear una pregunta al final, porque es justamente uno de los problemas, y pensando políticamente lo voy a decir. Si tenemos una negociación colectiva permanente y los presupuestos que vamos a tener, si la economía no funciona, vamos a poder sostener una negociación colectiva permanente año a año con todos los trabajadores, y el presupuesto general de la República no lo va a resistir. Es una cosa que yo planteo siempre y digo y pienso, el problema presupuestario. Porque al tener ya una especie de sindicato nacional del Estado, como era antes la CITE, para los que tienen más de 40 años, recordamos que eran a veces temas caóticos donde se infiltraban ciertos sectores políticos, y por qué no decirlo así, comunistas, ¿no?, que generaban un caos a nivel nacional porque era una paralización del Estado. Y el Estado no puede paralizar porque sabemos que se vienen años difíciles. Y creo yo de que esto debe ser un tema, y el Tribunal Constitucional bien ha dado algunas resoluciones señalando que tiene que estar ceñido las negociaciones colectivas a los presupuestos generales de la República, que permitan pagar buenos, porque no hay malas remuneraciones hoy en el Estado, ¿no? Pagar las remuneraciones justas, equitativas a los trabajadores. En ese sentido, ¿no?, quería preguntarle al invitado Juan José Martínez Ortiz, en el tema presupuestario, si hay algún comparativo de acuerdo a lo que él ha dicho, que lo que se gasta en el presupuesto nacional de las planillas, si nos puede un poco ser específico en esa parte. Eso sería todo, presidente. Gracias. Muchas gracias, congresista Carlos Almerí. Por favor, sírvase de responder la pregunta. Sí, muchas gracias por la pregunta y además por la oportunidad que me da de explicar este tema tan importante. En primer lugar, se ha hecho referencia a la Ley de Servicio Civil. Efectivamente, la Ley de Servicio Civil es un régimen de carrera que lo que busca crear es un mercado de trabajadores públicos. Porque hoy día, si usted trabaja en una entidad bajo el régimen 728 o el régimen CAS, aún el 728, donde uno podría decir que está nombrado y tiene estabilidad, el gran defecto de ese régimen es que usted se va a quedar vinculado siempre a esa entidad en ese puesto. Entonces, imagínense a alguien que ingresa a trabajar en una entidad a los 25 años y luego de 10, 15, 20 años sigue en la misma entidad, en el mismo nivel ocupacional, con la misma remuneración, y obviamente la expectativa de vida de las personas luego de 10, 15, 20 años ha cambiado. Lo que se quiere hacer con la carrera, con la Ley de Servicio Civil y con la carrera, es un régimen de carrera, es que las personas puedan ascender y moverse entre entidades sin cambiar su vínculo laboral. Entonces, la solución a muchos de los problemas en el servicio civil tienen que ver con o pasan por la implementación de la Ley de Servicio Civil, que ya es una norma vigente, y que debería implementarse a la mayor cantidad de entidades, porque cuanta más entidades ingresen a este sistema, vamos a tener la posibilidad y le vamos a dar la oportunidad a más peruanos y a más servidores que puedan crecer profesionalmente. Eso seguramente muchos profesionales jóvenes deben estar esperando que se genere un sistema así o que se implemente. El marco legal ya existe y lo que tenemos que hacer es empujar la implementación. Lamentablemente, como ustedes han escuchado de mis colegas de las organizaciones sindicales que han precedido en el uso de la palabra, ellos tienen muchas críticas que seguramente son porque no han comprendido y seguramente han habido problemas de falta de información también sobre los beneficios de este régimen. Este régimen, como digo, es la solución y es una solución que se estudió después de mucho tiempo, porque el proceso de reforma del servicio civil en el Perú ha sido largo. Los problemas de servicio civil en el Perú datan desde los años 80. Estamos hablando de problemas que duran ya casi 40 años. Y las reformas se empezaron en el año 2005. Y la Ley de Servicio Civil finalmente entró en vigencia en el año 2014. Ese mecanismo tenemos que seguir utilizando. Claro, un punto importante es
tomar en cuenta la viabilidad presupuestaria. Como decíamos, aproximadamente la tercera parte del presupuesto implica el uso de remuneraciones. Lo que se tiene que hacer para que este sistema sea sostenible es justamente hacer una revisión y una discusión amplia para ver el tema remunerativo y generar justamente sistemas claros en la parte de los pagos y beneficios económicos que tienen. Ahí tenemos un gran problema, debo de señalarles, señores congresistas, porque en muchas situaciones el Estado no tiene información completa. El año pasado y este año también, deben recordar ustedes, las leyes de presupuesto establecieron o crearon un concepto que se llama partidas restringidas, que en términos simples son partidas en donde quedan congeladas por el Ministerio de Economía y Finanzas, que es el ente rector en presupuesto, cuando no queda claro por qué se está utilizando ese dinero en pagos, cuando no queda claro eso. Resulta que el año pasado se congelaron 2.000 millones bajo ese concepto. No se le quitaron a las entidades, sino que se congelaron. Este año hay aproximadamente un monto igual, similar. ¿Qué es lo que está pasando? Y nosotros estamos trabajando con el Ministerio de Economía, revisando una a una las planillas de más de 100 pliegos, o sea, de más de 100 entidades públicas, para saber qué pagos se están realizando. Y lamentablemente, en muchos casos, nos estamos encontrando con sorpresas, pagos que no están tan claros, pagos que no están justificados, pagos que no se pagan por el concepto de remuneraciones y no se pagan por otras partidas presupuestales. Entonces, ahí hay un trabajo que tenemos que realizar para, primero, levantar la información, segundo, ver cuál es el gasto sostenible que podemos retener como Estado, y a partir de eso, realizar el ordenamiento. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Martínez. De igual manera, ha pedido el uso de la palabra el congresista Omar Merino. Congresista, tiene el uso de la palabra, congresista. Gracias, presidente José Dayucra. Agradecerle también su exposición al señor funcionario Juan José Martínez Ortiz de Servir. Y en realidad quería preguntarle, según la guía operativa, señor Juan José, para la gestión de recursos humanos durante la vigencia de la declaratoria de la emergencia sanitaria producida por el COVID, aprobada por Servir, se ha enfocado a la protección de los trabajadores CAS 728, 276, etc. Pero, sin embargo, teniendo en consideración que muchas entidades cuentan con un gran número de trabajadores llamados locadores de servicio, que de acuerdo a la primacía de la realidad son trabajadores, no ha contemplado la protección frente al COVID, teniendo en cuenta que la vida humana es un derecho fundamental al margen del régimen laboral. Y también quiero preguntarle qué opinión le merece a usted, señor Juan José Martínez Ortiz, cuando en diversas interpretaciones del Tribunal Constitucional se señalan que el derecho fundamental a la negociación colectiva en el sector público no debió regularse por medio de un decreto de urgencia, sino por norma con rango de ley y discutida en el Congreso de la República. Gracias, presidente. Gracias, congresista Omar. Por favor, señor Martínez, sírvase de responder, congresista Omar Merino. Sí, gracias, presidente, gracias, congresista, por la consulta. Sí, efectivamente, hay una guía operativa que sirve como un sistema de indicación de las acciones que tienen que tomar las oficinas de recursos humanos en la protección de los servidores. Esta guía tiene como referencia las normas de seguridad sanitaria que ha dado el Ministerio de Salud. Hay una resolución ministerial que es la 239 de 2020 y tiene algunas modificatorias. Y esas disposiciones son aplicables a todo tipo de servidores, incluyendo los locadores de servicios. Y como les decíamos, sobre todo en esta época de la pandemia y cuarentena, nosotros hemos recibido denuncias de diferentes entidades y hemos realizado supervisiones ante gobiernos municipales, ante organismos públicos de diverso tipo, por denuncias que hemos recibido, donde hemos realizado acciones de supervisión para que justamente se cumplan con estas medidas de protección. Ahora, en cuanto a lo que dice el Tribunal Constitucional, efectivamente el Tribunal Constitucional dice que la norma de negociación colectiva tiene que ser regulada por norma de nivel legal. Un decreto de urgencia es una norma de nivel legal, tiene el mismo rango, tiene el mismo nivel y tiene el mismo valor.
En el caso, pero hay una situación particular con este decreto de urgencia. Cuando se disuelve el Congreso, y eso está regulado en la Constitución, entramos a este periodo que se llama el interregno. La Constitución establece que durante el interregno el Poder Ejecutivo asume potestades legislativas, o sea, asume las potestades que tenía el Congreso en ese momento. ¿Y cómo se materializa esa función legislativa? A través de los decretos de urgencia. Nosotros hemos dictado como Poder Ejecutivo este decreto de urgencia en cumplimiento de lo que señala la Constitución en esa parte. Porque en ese momento el Poder Ejecutivo asumió también facultades legislativas. Gracias. Muchas gracias, señor Martínez. Habiendo respondido esta pregunta, congresista Absalón Montoya tiene también el uso de la palabra, por favor. Sí, muchas gracias, señor presidente. Un saludo a los invitados, al señor Juan José Martínez Ortiz de Servir. Hemos escuchado que en el tiempo ha transcurrido muchos años para que esta ley, la ley Servir, llegue a hacerse realidad. Habla de que esta ley Servir busca un mercado de servidores públicos con premio a la meritocracia. Pero durante estos años que hemos tenido contacto en los diferentes gremios y lugares, en los centros de trabajo, hemos visto que hay una cierta resistencia a eso, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿a qué se debe esta resistencia? ¿Por qué motivos? ¿Problemas en la implementación? ¿Problemas de repente en la comunicación? ¿No se ha llegado adecuadamente al trabajador? Sobre todo en el sector salud se habla de bata gris, de bata blanca, etcétera, que lleva mucha confusión. Y eso, como conclusión, ha sido el rechazo de muchos gremios e incluso de muchas instituciones. Y por otro lado, también preguntar en qué países ya queda como digamos, algo concreto, que se haya tomado esta idea y que realmente ya deje como norma algo que realmente es beneficioso en la práctica, ¿no? Que realmente llegue a cada trabajador, no solamente a los sectores, no solamente pensando en las instituciones, sino en el beneficio de cada uno de nosotros. Eso quería preguntar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, congresista Absalón. Señor José Martínez, sírvese, por favor. Sí. Muchísimas gracias por la pregunta. Fíjese, lo que se señala a nivel internacional en diversos tipos de estudios, y eso parece ser el elemento que se repite en todos los países, es que si queremos hacer que el Estado funcione de mejor manera, y ahora en la pandemia estamos viviendo y viendo justamente cómo tenemos tanta necesidad de que el Estado funcione cada vez mejor, lo que se ha señalado en diversos estudios, y como digo, es prácticamente la receta, es que tenemos que mejorar los recursos humanos en el sector público. ¿Y eso qué implica? Eso implica que en primer lugar tenemos que tener un acceso meritocrático. Hoy en día en el Perú, y seguramente ustedes han escuchado de eso múltiples veces, y a nosotros también nos llegan en muchos casos denuncias, comentarios, ingresan al sector público personas por las razones equivocadas. Ingresan por razones familiares, por razones económicas, por clientelaje, por ser conocidos, por compadrazgo, por diversas razones. Ingresan por esas razones. No ingresan personas que tengan una verdadera vocación de servicio o que cumplan con un perfil. Servir regula el tema de los perfiles, porque el perfil es importante el perfil establece qué funciones va a realizar esa persona y qué requisitos en cuanto a conocimiento, experiencias, capacidades, estudios tiene que tener. Ese es un primer tema. El segundo tema es que ahí ya tenemos una deficiencia como país en la cual hay que trabajar y persistir. El segundo tema es el tema del desempeño de los servidores. Hay casos en donde el desempeño no es el que quisiéramos y el ejemplo más extremo de mal desempeño son los casos de corrupción. Lo que tenemos que generar y promover es mecanismos de desempeño donde se castigue al que trabaja mal, al corrupto, y se beneficie a quien hace el esfuerzo, a quien trabaja más de lo necesario, al que realmente demuestra que tiene una vocación. Esos elementos, señores congresistas, están previstos en la Ley de Servicio Civil. Y esos elementos en los países en desarrollo, en los países desarrollados, existen regímenes de carrera, pero son procesos que demoran años y deben establecerse como política nacional y tienen que ser una política sostenible. La clave para el desarrollo de los países es el mejoramiento del trabajo del Estado. Y la clave para que mejore el trabajo del Estado es reformar y reforzar y mejorar el funcionamiento y el trabajo de los servidores públicos.
Gracias. Nuevamente, muchas gracias, señor José Martínez. De igual manera, ha solicitado el uso de la palabra la congresista Tania Rodas. Congresista Tania, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a nuestro invitado, al señor Juan José Martínez Ortiz. Presidente, quisiera, como primera pregunta, ¿no? Quisiera contrastar con lo sostenido por nuestros invitados anteriores, que me diga, ¿no? ¿Qué conceptos de política remunerativa no se está contemplando en la ley Servir, que si se consideren actualmente para los trabajadores del régimen 276? ¿No? Se ha dicho que para la elaboración de la ley Servir no se dio participación a los gremios de trabajadores. ¿Se ha propiciado alguna reunión entre Servir y los representantes de las organizaciones sindicales para dar alcance de esta ley? Como tercera pregunta, partiendo desde el principio constitucional de equilibrio presupuestal, ¿cómo se darían las negociaciones colectivas, ¿no?, en el marco de la ley 30057? Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista Tania. Señor José Martínez, por favor. Sí, Siempre se responde, gracias por su intermedio y muchas gracias por las preguntas. La ley 30057 es una ley que se dio el año 2013, es una ley del Congreso, fue aprobada por el Congreso, y se discutió prácticamente durante año y medio. Fue una ley que se aprobó, si no me equivoco, en junio del año 2013, y se discutió durante todo el año 2012 y 2013. Y hubo una amplia participación de expertos, de funcionarios, de organizaciones sindicales. Esta ley, para ponerlo en términos sencillos, tiene, desde el punto de vista económico, prácticamente los mismos beneficios que tiene una persona que está en el régimen laboral privado, en el régimen laboral 728. Tiene sus 12 remuneraciones, tiene las 2 gratificaciones versus los aguinaldos que tenemos los que estamos en el sistema 276 o en el régimen CAS, tiene vacaciones, un mes de vacaciones pagadas, tiene CTS con remuneración completa. Entonces, en cuanto a beneficios económicos, tiene beneficios económicos que son equivalentes o iguales al régimen 728. En cuanto a los otros beneficios, como decíamos, la gran ventaja es que las personas ingresan a este sistema y, como decía, ingresan a una especie de mercado público, porque puedo estar trabajando un tiempo en una entidad, de ahí cumplo los requisitos para ascender a un grado superior, pero a lo mejor en mi entidad, porque es pequeña o por la razón que fuera, ya no hay espacio, pero se abre otra plaza de ese nivel superior en otra entidad. Entonces puedo postular y accedo, y de esa manera podría empezar, por ejemplo, trabajando en un gobierno regional, de ahí moverme a un ministerio, de ahí pasar a una municipalidad, de ahí pasar a un organismo público, y así toda mi vida profesional desarrollarla en el sector público, con lo cual generamos, desde el punto de vista del Estado, especialidad, expertos que se quieran trabajar en el Estado. Y desde el punto de las personas, desde el punto de vista individual de las personas, una expectativa de trabajo en el largo plazo. Eso desde ese punto de vista. Luego, en lo que se refiere a negociación colectiva, la negociación colectiva, justamente con el 014, aprobado, una cosa que quisiera recalcar también es que el decreto de urgencia 014 se aprobó justamente también a pedido de las organizaciones sindicales, porque bajo el razonamiento que yo acabo de exponer hace un momento, dado que estamos en el interregno y que el Poder Ejecutivo asume también facultades legislativas porque el Congreso ha sido disuelto, se pidió al Poder Ejecutivo que se dictara esa norma, porque justamente lo que yo había mencionado antes, el Tribunal Constitucional ha dicho que este es un derecho de configuración legal. Si no se define legalmente cómo se ejerce ese derecho, no sabríamos cómo ejercerlo. No sabríamos si ejercer una gran negociación centralizada, o negociación por sectores, o negociación por entidades. Definiciones como esa por eso es necesaria una ley, para ese tipo de cosas. Entonces, este decreto de urgencia 014 es perfectamente compatible con la ley de servicio civil. Y quiero comentar que en el tema de negociación colectiva ha habido una larga discusión, porque desde la declaratoria de inconstitucionalidad, que fue entre el 2015 y el 2016, entre el 2017 y el 2018, en el Congreso hubieron diversos proyectos de ley para regular este tema, donde se invitaron a funcionarios, expertos, las organizaciones sindicales, por supuesto. Y esta discusión, y yo puedo dar fe personalmente de eso, han participado hasta el último momento, hasta que el Congreso fue disuelto, organizaciones sindicales. Luego, a pedido de ellos, cuando se reactiva este tema, hubieron mesas de negociación en donde ellos inclusive llegaron a plantear un proyecto de decreto de urgencia, que también se los podemos remitir a la comisión.
Entonces, en todo momento ha habido diálogo y conversación, y no solamente en este último tiempo para el tema del decreto de urgencia, sino durante todo el proceso anterior que ha habido para dictar este tipo de norma, porque esa es una preocupación tanto de Servir como autoridad autoridad rectora de recursos humanos, como para el Poder Ejecutivo, pero también para las organizaciones sindicales. Gracias. Muchas gracias, señor José Martínez, por la respuesta. Presidente, Sí, presidente, Sí, gracias, presidente, por la palabra. Quisiera hacer una reflexión, presidente, al respecto. Si bien es cierto, mire, ya vamos con la ley Servir ya por el borde de los 7 años. Entonces, realmente el tránsito se está alargando. Entonces, yo creo que aquí hay que nosotros como legislativo poner esa gota del contrapeso, porque lo que está sucediendo en nuestra patria es que hay cantidad de leyes, decretos de urgencia y una serie de cosas que realmente demoran tremendamente en la implementación. Entonces, me gustaría saber cuál es el problema que tiene, por decir, Servir, para que esto se pueda implementar, porque ya vamos buen tiempo. Entonces, solamente ciertas instituciones nada más. Entonces, ¿cuál es la traba para nosotros, desde el legislativo, de una vez por todas, poder apoyar y ayudar, señor presidente? Muchas gracias. Gracias, congresista Tania. De igual manera, tiene el uso de la palabra de la congresista María Luisa Silupú. Congresista María Luisa, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Por su intermedio, al señor Juan José Martínez Ortiz, presidente ejecutivo. Pregunto, en relación al decreto de urgencia 016, el decreto de urgencia 016 establece medidas en materia de los recursos humanos del sector público. En su artículo 4 prohíbe abruptamente el ingreso de personal al régimen del decreto legislativo 276. Inclusive en su cuarta disposición complementaria dispone que esta medida sea la aplicación inmediata para todos los procesos de su promulgación, para todos los procesos de nombramiento y contratación que se encontraban en trámites hasta el día de su promulgación, dejando a cientos de familiares sin sustento familiar, de familias sin sustento familiar, dado que el 23 de enero del 2020, fecha de su publicación en el diario El Peruano, se desconocía la cantidad de procesos en trámite. Pregunto, ¿se consideró planificadamente la aplicación de esta medida? ¿No debería darse un plazo para concluir los procesos en trámite de contratación 276 o implementar el decreto de urgencia 016 con el inicio de un nuevo año fiscal, a fin de tener la certeza de que no hay servidores con vínculo laboral en curso, sobre todo cuando estas plazas a ser coberturadas estarán a cargo del decreto ley 1057 CAS, actualmente desfinanciadas? Gracias, señor presidente. Gracias, congresista María Luisa. De igual manera, señor Martínez, tiene el uso de la palabra. Sí, muchas gracias. Lo que ha establecido este decreto de urgencia 016 en cuanto al régimen 276 es justamente, simplemente ha ratificado reglas que ya estaban establecidas anteriormente, por las cuales no se podían realizar nombramientos en este sistema, y más bien hay otra disposición en el propio decreto de urgencia 016 que permite a aquellas personas que estaban bajo el régimen contratado pasar a ser nombrados bajo el régimen 276. Entonces, de esa manera se ha querido hacer este paso ordenado de este grupo de personas, pero ya cerrar el régimen justamente para promover otras medidas vinculadas a la mejora del servicio civil. Gracias, señor José Martínez. De igual manera, yo también quería hacer unas cuantas preguntas, un par de preguntas. ¿Cómo se está planteando o pensando, mejor dicho, el trabajo remoto, señor Martínez? Si se ha tenido, creo, reportes que justamente bajo esta modalidad, ¿no? Se trabaja mucho más que las 8 horas diarias
que tendría que trabajar un servidor público de manera pues habitual, como lo que es normal, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo que se está pensando primero, ¿no? Para que no se exija al trabajador la compra de los equipos que usará y para que se respete a la vez su jornada laboral? Por otro lado, en las intervenciones anteriores se ha señalado que SUNAFIL y el Ministerio de Transportes no aborda temas de fiscalización para que se respeten justamente los derechos laborales del sector público. Esto justamente nos llama poderosamente, ¿no?, la atención, por cuanto que hay normas como la propia Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, justamente, que señala que el ámbito de aplicación es público y privado a su vez. Nos gustaría saber si ustedes, por otro lado, ¿no?, como ente rector de Estado, tienen data de qué instituciones han procedido a dar justamente también por término este vínculo laboral de sus trabajadores y garantizar justamente que esto sea pues de acorde a derecho, ¿no? Sabemos temas álgidos, como es el caso de las municipalidades e instituciones como el Parque de las Leyendas, por ejemplo, donde han cesado justamente a todo su personal CAS. Entonces, de esta manera nos señalan que además de terminar los contratos, como no ha sido posible reponer justamente las horas, les están descontando los días de licencia. Esto incluso en caso de los practicantes que no tienen vínculo laboral propiamente dicho, ¿no? Por favor, no sé, sírvase de responder, señor Martínez, por favor. Muchas gracias por sus preguntas, señor presidente. Fíjese, el tema del trabajo remoto fue una salida que se ideó desde el Poder Ejecutivo y por eso se aprobó en un decreto de urgencia, que es el 026, prácticamente a puertas de la declaratoria de cuarentena. Este es un mecanismo especial que se permitió además para el sector público y el sector privado, que consiste en que las personas ya no trabajan en su centro laboral, sino trabajan en sus domicilios o en el lugar donde están pasando la cuarentena. Esto, de hecho, ha sido un reto porque se dio efectivamente prácticamente de la noche a la mañana, dada la emergencia sanitaria. Es un problema importante que nosotros, por eso decía al comienzo de mi exposición, que hemos promovido guías, hemos hecho capacitaciones, porque en el trabajo remoto un punto esencial es ordenar el trabajo, Y entonces ahí los directivos de las entidades, los jefes de equipo, tienen que tener claro qué cosa hacen y cuáles son los productos que tienen que generar en las entidades públicas. Eso es un primer punto a realizar. Le pongo un ejemplo. Uno podría ser jefe de una oficina de asesoría jurídica y tener un conjunto de documentos o expedientes para sacar resoluciones o para hacer proyectos de resoluciones. El jefe de esa oficina tiene que organizarse y tener claro los plazos de vencimiento de esas resoluciones y asignarlos en grupo a las personas que trabajan con él, a los abogados que trabajan con él, en el ejemplo que estoy poniendo. Un mecanismo es, necesitamos utilizar tecnología. Esa es una condición importante, pero no es imprescindible. En el ejemplo que yo les estoy planteando, las personas, por ejemplo, podrían ir a la oficina, recoger la documentación o fotocopiar la documentación, trabajarla en su casa y devolver los proyectos de resolución que tienen que ser. De hecho, la pandemia nos ha puesto en una situación complicada, debo decir, porque, por ejemplo, ahora, lo que nosotros hacíamos antes en diferentes lugares, uno tenía el domicilio, tenía el trabajo, socializaba en otros lugares, todo se ha juntado en el mismo lugar. Entonces usted tiene hoy día, durante el día, por ejemplo, tiene a la pareja, donde probablemente los dos estén trabajando por mecanismo remoto, pero tiene también a los hijos haciendo labor de colegio. Eso en situaciones normales no sucedía, porque el niño estaba en el colegio, las personas estaban en su centro de labores. Ese es un gran reto y ahí Servir justamente ha estado tratando de informar y haciendo capacitaciones para que se adecúen las personas en horarios distintos. Y yo le puedo comentar, en el caso específico de mi entidad, nos hemos organizado de tal manera que tenemos como turnos y las propias personas han elegido en qué turnos trabajar. Algunos prefieren trabajar muy temprano y sabemos que disponemos de esas personas en ese horario. Otros, seguramente por razones familiares, prefieren trabajar en la tarde e inclusive otros han optado por trabajar en la noche. Se ha dictado una directiva de parte de Servir en donde se establecen reglas específicas sobre esos temas y una cosa que particularmente hemos establecido es que las entidades tienen que respetar el descanso, justamente es un tema importante de los servidores. Y ese es un tema que está regulado por el lado de nosotros,
y efectivamente hay que cumplirlo. Tenemos un alto porcentaje de entidades que deben ser alrededor de la tercera parte del personal en el sector público que está haciendo trabajo remoto, pero podría ser más, y estamos justamente empujando y promoviendo que sea más trabajo remoto, porque hemos descubierto también que curiosamente, este sistema puede generar mayor eficiencia y puede tener hasta beneficios ambientales. Imaginemos cuántas personas ya no tienen que tomar un bus, ya no tienen que ir en sus vehículos, ya no se tiene que consumir combustible. En Lima, por ejemplo, las personas gastan en transporte público alrededor de 2 o 3 horas de su tiempo. Entonces hay beneficios adicionales y nosotros vamos a hacer una evaluación de lo que está sucediendo con el tema del trabajo remoto para ver la posibilidad de más bien extenderlo como un mecanismo permanente, porque hoy día para el sector público está habilitado solamente hasta el 31 de diciembre de este año. Solamente hasta el 31 de diciembre de este año. En el tema de seguridad y salud en el trabajo, como decíamos, ese es un tema que en el contexto COVID, en el contexto pandemia, nos interesa particularmente y como había señalado, nosotros recibimos denuncias y pedidos de entidades o de servidores de hacer acciones de supervisión, justamente, y lo hemos hecho con entidades públicas, de organismos públicos, con municipalidades, con diversos tipos de entidades, justamente buscando garantizar los derechos de los servidores. Ahora, en el tema de los CAS, efectivamente hay un problema específico, porque, sobre todo a nivel de gobiernos locales, porque para contratar a una persona como CAS, tenemos que tener los recursos presupuestarios para esa contratación, para poder realizar los pagos de esa persona contratada, sea que ese contrato sea 3 meses, 10 meses o 1 año. El problema con los gobiernos locales es que en muchos casos, gran parte de su presupuesto tiene que ver con recaudación de impuestos, de impuesto predial, por ejemplo. Y según nos han explicado diversas personas del nivel municipal, de municipalidades, nos han dicho que en algunos casos su recaudación ha caído entre 5 y 10%. Porque además, la pandemia ha ocurrido justo entre marzo y abril, que es la época en donde se realiza justamente la recaudación anual del impuesto predial. El otro ingreso que tienen las municipalidades es un porcentaje es el Foncomún, pero el Foncomún es un porcentaje del IGB, y también como consecuencia de la crisis económica, la recaudación en IGB se ha caído. Si antes se recaudaba, por ejemplo, 100, y de ese 100, 2% iba al Foncomún, hoy en día esa recaudación debe haber caído a la mitad. Probablemente esos números habrían que verificarlos con el Ministerio de Economía. Lo que les quiero decir es que los números han caído y por lo tanto las entidades públicas, sobre todo el nivel municipal, tienen menos recursos disponibles para seguir contratando a ese personal. Ese es el problema en este contexto de ese nivel de gobierno de estas entidades. Bueno, muchas gracias, señor José Martínez. Y de igual manera, habiendo terminado el rol de preguntas, si algún otro congresista quisiera hacer el uso de la palabra en estos momentos, hacer el uso de la palabra, señores congresistas. Caso contrario, estaremos agradeciendo la presencia justamente del señor Juan José Martínez Ortiz, presidente ejecutivo de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Servir. Bien, quien podrá, mi estimado, muchas gracias, retirarse pues de la plataforma cuando usted considere oportuno. Muchas gracias por la exposición, muchas gracias por la intervención, señor Martínez, de igual manera a sus acompañantes. Muchas gracias. Señor congresista, con su venia, quiero agradecer a usted personalmente, a la comisión, a los integrantes de la comisión y al Congreso en general, porque este es un ejercicio nosotros desde la Autoridad Nacional de Servicio Civil lo vemos como un ejercicio de rendición de cuentas. Somos el ente rector de recursos humanos de todo el Estado peruano. Si bien funcionalmente dependemos del Poder Ejecutivo, lo consideramos que es una rendición de cuentas al Congreso. Y consideramos muy importante informar las acciones que se han realizado, los planes que se van a realizar. Consideramos específicamente que estos 2 decretos de urgencia, el 014 y el 016, que han sido propuesta de nuestra entidad, de nuestra institución, sean discutidos ampliamente y les solicitamos realizar mesas técnicas con especialistas nacionales, internacionales, con las propias organizaciones sindicales, con representantes de nuestra entidad, con representantes de otras entidades del Poder Ejecutivo, para tomar la mejor decisión. Nosotros, cuando propusimos estos 2 decretos de urgencia, hemos pensado en el mejor funcionamiento del Estado peruano, hemos pensado
en la sostenibilidad del Estado y particularmente un grupo de entidades que para nosotros es de particular interés y preocupación, son los gobiernos regionales y locales. Estos niveles de gobierno, los gobiernos regionales y locales, son, diría yo, y pediría también que en estas mesas técnicas se convoquen a gobernadores regionales y alcaldes, son los principales beneficiarios, los que usan estos mecanismos para lograr para tener una mejor gestión en sus entidades. Nuevamente le agradezco por la oportunidad y nos gustaría mucho ser convocados todas las veces que ustedes consideren necesarios para explicar y exponer lo que ustedes consideren conveniente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor José Martínez. Bueno, de esta manera entonces terminó su exposición. Muy amablemente, muchas gracias, señor José Martínez y acompañantes y compañía que en esta ocasión han estado presentes, y pues de igual manera esperamos también su presencia en otras oportunidades, dado que va a ser muy necesario. Nuevamente con el agradecimiento del caso por parte de toda la comisión, y bueno, nuevamente hasta otra oportunidad. Pueden retirarse cuando ustedes consideren oportuno, señores. Muchas gracias. Buenas tardes.